Hola, ¿qué tal amigos? Hoy hablaremos acerca de la historia de las telecomunicaciones. Hoy hablaremos acerca de la historia de las telecomunicaciones. Desde épocas muy remotas, los seres humanos han necesitado enviar mensajes a largas distancias. Un ejemplo de esto en la época del Imperio griego es que los griegos estaban en una batalla en la localidad de Maratón y debían enviar un mensaje urgente hacia Atenas para indicar que debían protegerse de los persas que los estaban atacando. En este caso, Filipides, un guerrero que escogieron para llevar este mensaje, se fue corriendo y corrió por 48 kilómetros y cuando llegó entregó el mensaje y murió agotado completamente. Esta historia nos muestra lo difícil que es enviar mensajes de un lugar a otro cuando las distancias son muy grandes y no se cuenta con los medios adecuados. Pues cuando no hay telecomunicaciones, entonces se necesita ya sea ir a pie o ir a caballo o ir en un vehículo hasta otro lugar para poder dar el mensaje. Esto implica unos tiempos de retardo en la llegada de los mensajes que son muy grandes. Por esto, un país no puede operar sin telecomunicaciones. Sería como regresarse a estas épocas antiguas. Los mensajes se tardarían demasiado. Para hacer una breve historia de cómo fueron evolucionando las telecomunicaciones, debido a esta necesidad que se tenía de enviar mensajes a largas distancias y que fueran en unos tiempos relativamente cortos, surgieron algunos sistemas para enviar estos mensajes, pues con la tecnología de cada época. En la antigüedad entonces se necesitaba, por ejemplo, para dar una alarma acerca de una batalla, se ponían hogueras en los picos de las montañas y estos puntos encendían las hogueras cuando se daba un mensaje de alerta porque era inminente la llegada del enemigo. De esta manera, pues se tardaba el mensaje, pues lo que se demoraran en transmitir el mensaje de un pico a otro, encendiendo las hogueras. Y pues un ejemplo de este tipo de situaciones se ve en la película El Señor de los Anillos. Otro tipo de señales que servían para comunicarse a grandes distancias son las señales de humo. En América, los indígenas en América del Norte tomaban una hoguera y empezaban a generar humo, digamos que de diferentes, conformando nubes de diferentes tamaños, y pues esto servía como un código para informar a largas distancias que algo estaba ocurriendo. Otra invención, ya mucho después, fue la invención del telégrafo óptico. Este telégrafo óptico, como se observa en la figura, estaba compuesto por una torre, un mástil y unos brazos. Estos brazos conformaban diferentes figuras representando diferentes letras y de esta manera
se podía entonces ir, digamos, enviar un mensaje desde un punto hasta otro, pero para ampliar la distancia a la que se podía usar esto, pues se necesitaba de utilizar dispositivos o aparatos ópticos como un catalejo o una especie de binoculares que permitieran ver desde mucho más lejos estas figuras. Luego vinieron otros inventos como las comunicaciones con espejos. Aquí en la figura podemos ver un heliógrafo, que es un aparato para hacer señales telegráficas por medio de la reflexión de los rayos del sol en un espejo movible, o bien mediante la interposición de una especie de persiana cuya apertura o cierre hace que los rayos del sol lleguen y se reflejen en el espejo o no. Algo así como se ve en las películas de los navíos de guerra, que utilizaban señales de luz para informar desde un barco a otro que algo estaba sucediendo. Luego vino la llegada de la electricidad, lo cual fue un hito muy importante en las telecomunicaciones que tenemos hoy en día. El descubrimiento de la electricidad se dio en 1752 y la manera de producirla y transportarla fue un paso mediante y muy importante para las telecomunicaciones. Luego vino la invención del telégrafo, es decir, una vez que teníamos electricidad, entonces pasamos a tratar de utilizar esta electricidad para generar algún tipo de mensaje. La manera que se ideó en 1836 con la invención del telégrafo fue la de generar unos sonidos que se generaban a través de unos electroimanes que pasaban corriente. Sencillamente, cuando se cierra el electroimán, pues inmediatamente esto genera un campo magnético en el otro extremo del cable, y entonces hace que se sienta como una especie de timbre, y entonces mediante los sonidos que se componían por sonidos cortos y largos llamados puntos y rayas, se podían entonces codificar letras, y con estas letras y otros símbolos como el punto, la coma, el guión, etcétera, entonces se podía conformar un mensaje, y esto era lo que se llamaba un telegrama. Se requería de personas que fueran muy expertas en el uso de este telégrafo, pues se necesitaba de conocer este código llamado el código Morse para poder transmitir y para poder interpretar lo que sonaba en el destino. Esto pues hacía bastante difícil la comunicación, aunque pues fue un gran invento, porque pues ya se podía hacer comunicaciones a distancias bastante largas. Claro, esto requería de un tendido eléctrico para poder llegar de una ciudad a otra. Luego vino una evolución, natural, que fue la invención del teléfono. Por supuesto, el telégrafo era muy difícil de manejar y no cualquiera podía hacer esto. Las personas tenían que ir hasta un lugar donde estaban los equipos y el experto haciendo esta función de enviar los mensajes o recibirlos. Por tanto, fue necesario, y los inventores de la época decidieron buscar la manera de que las personas pudiesen comunicar su voz a través de estos cables eléctricos. La manera fue la que vemos en la figura, que es la invención del teléfono. El teléfono pues en realidad tiene un auricular y un parlante, y pues ese auricular pues tiene un micrófono
pues el micrófono lo que hace es obviamente mover una membrana de acuerdo a las vibraciones del sonido, y pues estas vibraciones hacen que la corriente que fluya vaya variando de acuerdo a las variaciones de la voz, y esta corriente con esas fluctuaciones pues se propaga hasta llegar a el teléfono de destino. Aquí la dificultad consistía en que, como ya habían varias personas que tenían estos aparatos, entonces la cuestión sería cómo definir a quién se quería llamar. Entonces, para hacer esto, en esa época, pues las primeras épocas del teléfono, lo que se hizo fue pues poner a unas personas, que en su mayoría eran mujeres, manejando unos tableros de conexiones, y ellas lo que hacían era interconectar un punto de un usuario con el punto de otro usuario y hacer la interconexión física entre los dos teléfonos. Estas eran pues las famosas operadoras telefónicas, pero pues esto era pues bastante lento y además muy costoso estar haciendo, pues pagándole un salario a todas estas personas. Entonces siempre se estuvo buscando la manera de automatizar este sistema de tal manera que se pudiera llamar de un teléfono a otro sin necesidad de que hubiese operadora. Para hacer un aporte a esto, llegó en 1904 la invención de los tubos de vacío, que fueron, digamos, como los antecesores de lo que llamamos hoy en día los transistores. Estos funcionan pues como unos amplificadores de señal, y pues mediante estos dispositivos pues se pudieron construir aparatos que algunos de nosotros llegamos a conocer, como por ejemplo los teléfonos de tubos de vacío, los televisores de tubos de vacío. Bueno, entre tanto, mientras esta tecnología evolucionaba, pues fue necesario idearse alguna manera de, con la tecnología que había en ese momento, hacer algún aparato que automatizara esto de las conexiones entre teléfonos, y por tanto se hizo la invención de lo que se llamó la central telefónica electromecánica, que consistía de una serie de discos, como observamos acá, y estos discos que tenían unos dientes giraban, ¿sí? Giraban sobre un eje, y entonces de esta manera, digamos, se podía establecer una conexión, digamos, de un usuario que estuviera en uno de estos juegos de discos acá conectado con otro que estuviese en otro nivel de los juegos de discos. Entonces esto era como una especie de robot que iba girando los diferentes discos, y pues iba permitiendo las conexiones entre diferentes usuarios. Esto fue una invención realizada entre 1886 y 1889. Luego, con la invención pues de los relevos eléctricos, entonces apareció el conmutador, que ya funcionaba con relevos eléctricos, que era como una especie de matriz de 2 dimensiones y que permitía, digamos, conectar filas con columnas, y de esta manera pues digamos, la conexión de una fila con una columna permitía que un teléfono que estuviese conectado a la fila se pudiese intercomunicar con un teléfono que estuviese conectado a una columna. Finalmente aparece el transistor. El transistor, inventado en 1947, fue, digamos que,
el punto clave para la evolución de lo que conocemos hoy en día como la electrónica. Hoy en día todos disfrutamos de dispositivos electrónicos que abarcan desde televisores, computadores, teléfonos celulares, etc. El primer transistor, lo observamos aquí en la figura de la izquierda, fue pues como pueden observar bastante grande, ¿sí? Pero luego pues se empezó a evolucionar en la tecnología y pues se fueron haciendo cada vez más pequeños los transistores, ¿sí? Hasta llegar a tener miles de millones de transistores en unos pocos centímetros, ¿sí? De manera que hoy en día tenemos chips como estos que pueden ser tan pequeños como lo que vemos aquí y que por dentro tienen miles, cientos de miles de transistores o incluso millones de transistores. Esto ha hecho que pues haya una evolución en la tecnología y digamos que en cuanto a las centrales telefónicas, pues estas fueron evolucionando de manera que pues como ya vimos más o menos en el año 1900 pues teníamos operadoras telefónicas. Ya en el año 1926 ya digamos que se volvieron comerciales las centrales electromecánicas con estos elementos rotatorios y luego ya aparecieron en el año 65 las centrales que tenían ya los contactores eléctricos y más o menos entre el año 72 y el 85 pues ya con la invención de dispositivos electrónicos más complejos ya apareció lo que se conocieron como las centrales TDM o de multiplexación por división de tiempo. Ya eran una tecnología en donde ya los usuarios, a los usuarios se les asignaba una ranura de tiempo para la comunicación. Y pues estas centrales han evolucionado hasta pues tener hoy en día lo que llamamos la telefonía IP o la voz sobre IP, en donde en realidad hoy en día pues ya sencillamente una central es un servidor y ese servidor pues permite digamos que comunicaciones de voz ya totalmente digitalizadas y que viajan sobre pues lo que se conocen como los paquetes IP, que son las unidades mínimas de información que viajan por el internet. Otra herencia que tenemos acerca de las centrales telefónicas es el hecho de que en las ciudades las centrales telefónicas se organizaban de manera que habían unas centrales locales en los barrios y que estaban conectadas directamente a los usuarios, y a su vez había unas centrales de tránsito que interconectaban dos centrales o varias centrales entre sí, y de esta manera pues se podía cubrir toda una ciudad, ¿sí? Una gran área metropolitana, interconectando pues estas centrales telefónicas locales con las centrales de tránsito hasta llegar a alguna central que ya sería como la central más grande de la ciudad, y esa se comunicaría con otras centrales en otras ciudades. A la vez que fueron evolucionando las centrales telefónicas, entonces también fueron evolucionando los computadores. Con la invención del transistor, entonces vino la invención de el computador electrónico. Digamos que el primero de ellos se conoció como el ENIAC, y
pues inicialmente estos computadores eran bastante grandes, de manera que pues en una casa no se podían tener, sino que solo las empresas grandes podían tener este tipo de computadores. Aquí podemos observar que estos computadores eran bastante grandes y manejaban la programación, por ejemplo, mediante cintas magnéticas, donde se almacenaban los programas y los datos. Y pues bajo este modelo, pues entonces solo los computadores pues tenían que estar en unos sitios bastante grandes y acomodados, acondicionados, para que, digamos, hubiese un clima necesario pues para que pudiesen funcionar bien, digamos, con aire acondicionado, etcétera. Los usuarios de estos computadores, que se conocían como los mainframes, ¿sí? Porque eran unos computadores muy grandes, los usuarios eran terminales de este estilo que vemos aquí, que se le llamaban terminales tontos. Y se les llamaba terminales tontos porque tenían una pantalla y un teclado, pero no tenían ningún tipo de procesamiento, sino que lo único que hacían era enviar la información recibida por el teclado hacia los mainframes, y en los mainframes se estaba corriendo un sistema operativo que en esa época surgió y que ha servido para muchísimas redes de computadores, que es el sistema operativo Unix. El sistema operativo Unix entonces fue diseñado pensando en que los usuarios eran unos terminales tontos. Hoy en día, digamos que uno de los sistemas operativos que se utiliza digamos, en los computadores es el que se conoce como Linux, que es como una especie de Unix, pero digamos que a más pequeña escala, y pues diseñado específicamente para un computador personal. Bien, entonces digamos que el esquema de esa época era pues tener unos mainframes, unos servidores muy grandes, y tener pues los terminales tontos, y pues digamos que esa era la topología, lo que llamamos la arquitectura, la topología de lo que eran las redes de computadores en esta época. Es decir, a partir de esta época, en la década de los 60, empezaron a surgir lo que conocemos hoy en día como las redes de computadores. Bien, claro, hasta ese momento se tenía la necesidad, digamos, se había cubierto la necesidad de tener empresas interconectadas, digamos, internamente, pero vino la necesidad de interconectar las empresas entre sedes de diferentes ciudades. Entonces, en los años 60 y 70 hubo unos desarrollos que dieron lugar a lo que hoy en día se conoce como el Internet. En el año de 1961, el científico y profesor de la Universidad de California, Leonard Kleinrock, menciona en una publicación el flujo de información en grandes redes de comunicación, ¿sí? Junto con el también científico Robert Taylor, formulan lo que es una primera idea de la red que luego se convertiría en lo que se llamó ARPANET. Y ya en la década de los 70, Robert Kahn y Vinton Cerf inventan el protocolo TCP/IP. En la figura vemos a la derecha a Leonard Kleinrock con lo que hoy en día conocemos como enrutadores. Ese fue el primer enrutador que se construyó.
Y pues en realidad el mensaje fue un mensaje muy simple, que fue LO, el primer mensaje que se envió. Intentaban enviar un mensaje que dijera login, pero finalmente solo se envió LO. Entonces a este procesador se le conoció como Interface Message Processor, a este dispositivo que servía para unir dos redes. Procesador de interfase de mensajes de procesador. Y en esta época entonces se logró interconectar unas universidades y empresas que estaban en California con otras que estaban en Nueva York, atravesando toda el área de los Estados Unidos. Esto fue el 29 de agosto de 1969 en que el primer conmutador de red se envió a UCLA para su uso y se denominó Interface Message Processor. No fue sino hasta octubre de ese año que el IMP-1 y el IMP-2 estuvieron listos en la Universidad de California, Los Ángeles y el Instituto de Investigación de Stanford, a más de 500 kilómetros de distancia. El 29 de octubre de 1969, dos computadoras centrales intercambiaron su primera palabra a través de sus IMP complementarios y, como ya habíamos mencionado, la primera palabra fue LO. Se ha intentado escribir login, pero la red se cayó después de enviar dos letras. Bueno, esta invención del Internet, pues digamos que inicialmente solo se logró, interconectar algunas empresas y universidades en Estados Unidos, y pues esto fue creciendo, digamos, muy gradualmente. Y mientras tanto, en el año 1973 hubo un señor que se llamó Martin Cooper, quien patentó lo que se conoce como Radio Telephone System o sistema de telefonía sobre radio el 17 de octubre del año 73. Y este señor Martin Cooper fue el primero que realizó una llamada desde un aparato similar a un teléfono celular. Concretamente, en la fecha antes citada se desarrolló el primer teléfono móvil llamado Dynatac mientras trabajaba en Motorola. Estos fueron, digamos que, aportes que ha habido desde diferentes personas hacia lo que hoy en día pues tenemos como los sistemas de telecomunicaciones actuales. Otro aporte muy importante fue el del primer computador personal, que fue inventado por Steve Jobs y Steve Wozniak. Pues en realidad digamos que el cerebro tecnológico fue Steve Wozniak y el cerebro, digamos, de los negocios fue Steve Jobs. Como conocemos la historia de ellos iniciaron en un garaje, en una casa en Palo Alto, California, construyendo estos aparatos que inicialmente, como pueden observar, eran el primer prototipo fue hecho incluso en madera con un teclado, y no tenía pantalla, tocaba para conectarlo a un televisor, etc. A la par, entonces, en el año 1975 aparece lo que se conoce como la invención del sistema operativo para PC, para computador personal. Ya entonces se había estado trabajando en la idea de un computador personal y entonces era necesario hacerlo más fácil de manejar por las personas. Pues hasta ese momento tocaba ser bastante experto para poder manejar estos aparatos. Entonces se creó una compañía que fue Microsoft,
fundada en 1975 por William Gates III y Paul Allen. Ambos se habían conocido durante su época de estudiantes por su afición común a programar con la computadora PDP-10 de Digital Equipment Corporation. En 1980, IBM contrató a Microsoft para escribir el sistema operativo del IBM PC, que saldría al mercado al año siguiente. En realidad, Bill Gates no tenía este código desarrollado y, presionado por el poco tiempo disponible, entonces Microsoft compró un código de alguien que ya había desarrollado algo parecido, que se llamaba el Q2 o Quick and Dirty Operating System, y se lo compraron a Tim Patterson, un programador de Seattle, por $50,000, y le cambiaron el nombre a MS-DOS. El contrato firmado con IBM permitía a Microsoft vender este sistema operativo a otras compañías. Finalmente, entonces, en esta historia y evolución de lo que conocemos como el Internet, aparece en el año 1989 Tim Berners-Lee, quien inventa el protocolo HTML y los navegadores de Internet. Hasta este momento, para poder enviar un correo electrónico y buscar información en Internet, pues todo se hacía a través de comandos en el sistema operativo. Era solo comandos, no había interfaces gráficas. Ya habían sido inventadas algunas interfaces gráficas de ventanas, ¿sí? Por parte de Apple y por parte de también Windows, del sistema Windows. Entonces, Tim Berners-Lee inventa el protocolo HTML y los navegadores, y esto permite que las personas puedan navegar por Internet de una manera bastante intuitiva, haciendo simplemente clic en un hipervínculo, y esto hace que entonces se cargue lo que llamamos una página web, que en sus inicios pues las páginas web solo tenían mucho texto y muy pocas imágenes, y hoy en día pues ya, como podemos ver, cuando navegamos por Internet pues tenemos combinación de texto con hipervínculos, con videos, con imágenes, sonidos, etcétera. Entonces, esta invención fue la que hizo popular el Internet. Más o menos a partir de la década de los 90 se empezaron entonces a popularizar los servicios de Internet ya en las casas, porque ya la gente podía navegar más fácilmente, y entonces ya la gente empezó a pagar pues por poder tener un servicio de conexión a Internet para poder navegar, y se podía entonces ya enviar correos electrónicos de una manera más fácil y buscar información de una manera más sencilla. En ese entonces pues había navegadores como Altavista, Yahoo, y pues ya en la década de los primeros años del siglo XXI pues aparecieron ya empresas como Google, como Facebook, etcétera, que también potenciaron muchísimo el uso del Internet a través también de estos buscadores tan potentes como el de Google, y a través de las redes sociales. A su vez, los teléfonos celulares han ido evolucionando hasta el punto de que hoy en día son unos potentes computadores de un tamaño muy pequeño, y que nos permiten pues una navegación bastante intuitiva, y podemos entonces hacer muchísimas cosas desde nuestro teléfono celular. Bueno, esto era
lo que quería comentarles acerca de la invención de todos estos dispositivos y todas estas tecnologías que permitieron tener lo que hoy en día tenemos en nuestras casas y en nuestros bolsillos a través de los teléfonos celulares y de los computadores. Muchas gracias.